Guatemala confirma la extradición a Estados Unidos de El Chicharra, líder del cártel de los huistas, en un golpe clave al narcotráfico, mientras se reestructura el Ministerio de Gobernación. Presidente Bernardo Arévalo defiende el proyecto de expansión de Puerto Quetzal, asegurando que allanamientos y denuncias sobre terrenos a empresas chinas no afectan la modernización ni su firma con Estados Unidos. Bernardo Arévalo confirma a María Fernanda Rivera Dávila como nueva ministra de Agricultura tras saldar sanciones de su anterior paso por la administración pública. Corte de Constitucionalidad ordena reanudar sesión del Congreso el próximo martes tras fallido intento de quórum. La oposición presiona por la elección del nuevo primer secretario y la redistribución de comisiones clave. Miembros de la estructura Los R reciben sentencias reducidas tras declararse culpables de tráfico de migrantes. Uno deberá pagar multas y otro reparaciones a instituciones. Marquense y Municipal empatan 1-1 en una semifinal vibrante llena de emociones. Todo se definirá en el partido de vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sintonizar esta hora, la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hoy es viernes, estamos a las puertas del fin de semana, hay que estar bien informado. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Mucha información en materia nacional e internacional, también económica, de deportes nacional, así que muy importante. No se puede perder toda la jornada noticiosa, así que vamos a arrancar de inmediato. Mire, desde Roma, el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini habló sobre su participación en la histórica elección del nuevo Papa León XIV. El cardenal guatemalteco obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, fue uno de los 133 líderes religiosos que participó en la histórica ceremonia para elegir al nuevo Papa Robert Francis Prevost, quien eligió ser nombrado como León XIV. Ramazzini habló este día en exclusiva con Guatevisión y Prensa Libre acerca de su experiencia en el cónclave. Un saludo desde la ciudad de Roma, aquí en la Casa General de los Padres Escalabrinianos. Un saludo después de haber sido testigo el día de ayer del inicio del pontificado del nuevo sucesor de San Pedro, ahora llamado el Papa León XIV. Una experiencia para mí inolvidable, no solamente haber visto la multitud de personas, sino sobre todo también el haber sido testigo de cómo realmente el Señor Jesucristo no abandona a su iglesia y cómo también el Espíritu Santo va inspirando a quienes en este caso tuvimos la responsabilidad de elegir al sucesor del Papa Francisco, que seguramente allá en el cielo habrá estado muy feliz viendo lo que sucedía aquí el día de ayer. Así que desde aquí, desde la ciudad de Roma, un saludo de este servidor de ustedes, Álvaro Ramazzini, cardenal, sirviendo allá en nuestro querido país, Guatemala, como obispo de Huehuetenango. Que la paz del Señor quede hoy y siempre con ustedes. El cardenal explicó que esta fue su primera experiencia y se mostró admirado por la unión del pueblo católico que acompañó la elección del nuevo sucesor de Pedro. Ha sido el juramento del arzobispo de Guatemala, el cardenal Álvaro Ramazzini. Vamos a pasar a otro tema porque el presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó la extradición a los Estados Unidos de Aller Baldomero Samayoa, alias El Chicharra, quien fue capturado en marzo de este año en México. El narcotraficante era líder del cártel de los huistas que opera en Huehuetenango y es señalado de haber conspirado el trasiego de drogas de Guatemala a los Estados Unidos. La investigación señalaba que El Chicharra coordinaba el ingreso de cocaína a Guatemala a través de los puertos. La extradición se da en el contexto de cambios dentro del Ministerio de Gobernación, pues Claudia Palencia, quien hasta ayer fungía como primer viceministra de esa cartera, pasó a ocupar el quinto viceministerio encargado de la lucha antinarcótica.
Bueno, y seguimos con el tema porque un presunto narcotraficante conocido como Carnitas es requerido por la justicia de Estados Unidos. Ante un tribunal aceptó ser extraditado. La investigación lo vincula de pertenecer a la estructura Los Lorenzana. ¿Usted aceptaría entregarse voluntariamente a las entidades jurídicas de los Estados Unidos que lo están requiriendo en extradición? Sí es mi decisión allanarme al proceso y para esclarecer mi situación en el país que me requiere. Bien. ¿Renuncia usted a cualquier impugnación que se pudiera dar a la decisión que tomemos? Sí. Está bien. Entonces el tribunal delibera. Este es el momento en el que Alan Daniel Mendoza, conocido como Carnitas, aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos. Es requerido por una corte por su presunta participación en el trasiego de drogas al país norteamericano. Mendoza escuchó parte de los hechos que se le señalan, entre ellos que sería integrante de los Lorenzana, una estructura que fue liderada por Haroldo Lorenzana, conocido como el Patriarca. Mendoza es uno de los altos tenientes y responsable del líder de Lorenzana OTD, Haroldo Valdemar Lorenzana Terraza, para recibir cargamentos de cocaína. Mendoza participó el 9 de febrero de 2018 y diciembre 6 de 2019 en actividades de tráfico de drogas que resultaron en incautación de cocaína en esas fechas. En su rol de alto teniente para Lorenzana OTD, Mendoza apoyó con la recolección y distribución de miles de kilogramos de cocaína y ayudó a coordinar operaciones para que se transportaran drogas desde Guatemala hacia varias organizaciones de tráfico de drogas en México. El trámite de extradición deberá coordinarse con autoridades de Estados Unidos para realizar la entrega correspondiente. Mientras tanto, Mendoza deberá guardar prisión en la cárcel Mariscal Zavala. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Saeta, y este 11 de mayo los espero en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. En la frontera entre México y Guatemala, las fuerzas de seguridad refuerzan la lucha contra el crimen organizado activando el Cinturón de Fuego, un anillo militar que opera día y noche. Entrenamiento extremo, operativos estratégicos y apoyo de Estados Unidos marcan acciones contundentes contra el narcotráfico. Recuerde que la cita es a las 8 de la noche con esta y otras noticias en Noticiero Guatevisión. Continuamos con más. Según el Ejecutivo, los allanamientos realizados ayer por el Ministerio Público no ponen en riesgo el proyecto de ampliación y modernización de Puerto Quetzal. El presidente calificó las acciones de la FESI como fantasías animadas de ayer y hoy. El presidente Bernardo Arévalo calificó las operaciones del Ministerio Público en el Puerto Quetzal como un acto desesperado y fantasioso. Las diligencias responden a una denuncia en contra del mandatario y de su hermano, quienes, según la Fiscalía, habrían entregado terrenos del Estado a empresas chinas. Es un acto que no tiene ni pies ni cabeza, ningún asidero en la realidad, que no tiene ni siquiera sentido empezar a identificar todas las falsedades que hay o imposibilidades que hay desde el punto de vista legal para entrar a ese tipo. Se van a ir viendo en los próximos días cuando vayan a tratar de ver, porque se supone que están buscando información. Las diligencias lideradas por Rafael Curruchiche se dan en el contexto de la firma de la ampliación y modernización del Puerto Quetzal, un proyecto millonario que se trabajará con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y que será firmado el próximo 22 de mayo. A decir del ministro de la Defensa, las acciones del MP no ponen en riesgo la firma de este convenio. No hay plan B, porque el plan A sigue vigente. Estamos en el mejor tiempo de nuestras relaciones con nuestro socio estratégico Estados Unidos y ellos saben con quiénes están. Somos un gobierno que estamos atacando de frente al narcotráfico en todas sus dimensiones y por lo tanto, a finales de mayo, el señor presidente va a tener el resultado de la firma de la carta de entendimiento en donde da como resultado los trabajos de ampliación que van a estar inicialmente en el Puerto Quetzal y se van a ampliar a otros proyectos. El proyecto de gobierno a gobierno se validó con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en febrero de este año y plantea una inversión aproximada de $600 millones.
Horas después de la conferencia, el CACIF se pronunció en apoyo al proyecto del Puerto Quetzal. El sector empresarial explicó en un comunicado que la expansión del puerto es un hito histórico que permitirá ampliar la capacidad operativa, reducir costos y tiempo de comercio, generar empleo y fortalecer la seguridad hemisférica. Con imágenes de Emilio Chang, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En más información, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos retiró a Guatemala de la lista negra de países que violan derechos humanos. La noticia fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que en esa lista figuran países como Venezuela y Nicaragua. Agregó que la decisión reafirma que en el país se respeta el Estado de Derecho. El mandatario también mencionó que el 19 de mayo la CIDH visitará nuevamente Guatemala para realizar una sesión con audiencias de casos bajo su jurisdicción y para supervisar el cumplimiento de sentencias en casos relacionados al país. Los informes que se presentarán ante la comisión incluirán puntos que preocupan al Ejecutivo, como la supuesta instrumentalización del sistema de justicia. En esta lista negra, por ejemplo, está países como Venezuela y como Nicaragua. Esta es una buena noticia que se vincula también a la visita in loco de la Organización de Estados Americanos, reflejándose en un informe muy variado que ya han rendido y en donde precisamente lo que se constata es los avances que se han tenido y que indican el desarrollo de un Estado de Derecho en nuestro país. Y en otra noticia, los diputados del Congreso tendrán que sesionar nuevamente el próximo martes para reanudar el pleno de la semana pasada. Esto por orden de la Corte de Constitucionalidad, que asegura que el presidente del Legislativo no cumplió con el amparo ordenado esta semana en favor de la oposición. La Corte de Constitucionalidad le dio la razón a las bancadas de oposición del Congreso y el próximo martes los diputados tendrán que volver a sesionar para reanudar la agenda del pleno de la semana pasada, donde la intención de los legisladores de bancadas como Vamos, La Una y Valor es elegir a un primer secretario de la Junta Directiva afín a ellos, así como redistribuir las comisiones de trabajo y elegir a 3 miembros de la Comisión Permanente. El martes de esta semana el Congreso sesionó por orden de la Corte y aunque se intentó reanudar el pleno, se levantó por falta de quórum luego de que la oposición no se marcara. Pese a esto, la CC estima que el conteo de los diputados no se hizo de forma manual, lo cual considera era necesario. A criterio de la Corte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, no cumplió con el amparo y declaró con lugar una debida ejecutoria presentada por este grupo de bancadas de oposición, con lo cual se obliga a sesionar nuevamente. Para esto emplazó a Ramos para que en 24 horas convoque a los diputados. La convocatoria ya se hizo este viernes y la sesión se llevará a cabo el próximo martes a las 2 de la tarde. En la resolución también se ordena al Ministerio de Gobernación para que brinde seguridad a través de la Policía Nacional Civil, esto luego de que el pasado martes se concentraran varios grupos de manifestantes, entre ellos uno conformado por hombres con el rostro cubierto, quienes impidieron el ingreso de los diputados. La Corte en su resolución también advierte que de no cumplirse con lo ordenado, se certificará lo conducente, es decir, se girarán las instrucciones para que se inicien las investigaciones por parte del Ministerio Público. Entre los diputados, la situación ha generado la paralización de la agenda legislativa, sumado a señalamientos entre los legisladores. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y los conflictos y divisiones a lo interno del Congreso de la República han provocado una baja producción de apenas 4 decretos, algo que solo se puede comparar a la actividad parlamentaria de 2019, cuando fue época de campaña, o 2021. 4 decretos son el reflejo de la poca productividad del Congreso en este primer periodo ordinario de sesiones, que llegará a su fin en 6 días, algo que únicamente es comparable con la cantidad de decretos de 2019 y 2021. Derivado de los impases por la falta de acuerdos, sobre todo relacionados con el incremento salarial y la agenda que busca imponer la oposición, el Congreso se ha paralizado. Los únicos 4 decretos aprobados por el Legislativo son la ampliación presupuestaria para el Ejecutivo, las reformas a la ley del régimen penitenciario para regular las
las visitas de menores a privados de libertad, una reforma al Código Penal por un error cometido en la ley de tarjetas de crédito y la declaración por el Día Nacional de la Comadrona guatemalteca. Sin embargo, la baja cantidad de decretos solo recuerda a 2 años, por ejemplo en 2019, que fue época de campaña y solo se aprobaron 4 decretos. En ese entonces el presidente del Congreso era el diputado Álvaro Arzú Escobar. En 2022 la productividad fue similar durante la presidencia del diputado Alan Rodríguez con 6 decretos. Sin embargo, si se compara con el año pasado, la diferencia es drástica, ya que para esta fecha ya se habían aprobado 12 decretos y en 2023 fueron 10, sumado a que en 2022 fueron 27. Incluso durante la pandemia en 2020 el Congreso tuvo una mayor productividad con 21 decretos en el primer periodo ordinario de sesiones y 34 en todo el año. Los diputados entrarán en el primer receso del año, lo que significa que solo habrá sesiones plenarias si las convoca la comisión permanente, ya que la labor se enfoca en las comisiones de trabajo para aprobar dictámenes. Sin embargo, en la práctica es un periodo que los diputados aprovechan para irse a sus distritos. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes realizó diligencias en inmuebles ubicados en Rabinal, Baja Verapaz, en seguimiento a denuncias relacionadas con el traslado ilegal de personas desde Guatemala hacia los Estados Unidos. Como resultado, se reportó la captura de Herminia Elisandra Ventura Morales. En la casa de habitación de Ventura Morales fueron hallados 60.200 quetzales, de los cuales no pudo demostrar el origen lícito, por lo que se procedió al secuestro del dinero. La investigación señala que la estructura pedía como garantía de pago las escrituras de viviendas de las víctimas a través de documentos notariales para asegurar el pago. En muchos casos habrían utilizado la violencia para despojar a las personas de sus propiedades. También se incautó un equipo celular y documentos, entre otros indicios. Y 2 integrantes de la estructura Los R recibieron condena por varios delitos al declararse culpables. Fueron beneficiados con la reducción de las condenas y el pago de multas. La investigación los señala de traficar migrantes de diferentes nacionalidades. Eddie Estuardo Villeda y Sebastián Gómez Mijangos, integrantes de la estructura criminal conocida como Los R, se declararon culpables de varios delitos y fueron beneficiados con condenas conmutables y multas. Esto tras someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Ambos comparecieron ante el juez Eduardo Orozco, quien está temporalmente a cargo del juzgado de mayor riesgo B. Según la investigación, la estructura se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes de distintas nacionalidades, a quienes trasladaban desde la frontera con Honduras hasta la frontera con México en vehículos particulares. La estructura operaba en 3 espacios: Esquipulas Chiquimula, Ciudad de Guatemala y Retaluleu, donde en el trayecto realizaban pagos ilícitos a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes también formaban parte del grupo criminal. Ambos fueron sentenciados al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Eddie Estuardo Villeda fue condenado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita, pero al aceptar los cargos, la pena se redujo a 3 años conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Por lavado de dinero u otros activos, recibió otra pena de 6 años de prisión, también rebajada a 3 años conmutables. Además, se le impuso el pago de una multa de 200,000 quetzales. Mientras tanto, Sebastián Gómez Mijangos fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita, que se redujo a 3 años conmutables por cohecho activo. La pena inicial de 5 años se redujo a 2 años y 6 meses, también conmutables. Además, fue condenado a 6 años de prisión por obstrucción a la justicia, sentencia que quedó en 3 años conmutables. Además, se le impuso la multa de 25,000 quetzales. El juez resolvió también que Villeda deberá pagar 100,000 quetzales como reparación digna a una iglesia de la zona 18 de la capital, mientras que Gómez Mijangos deberá entregar el equivalente a 5 salarios mínimos no agrícolas, esto a una institución que brinda apoyos a niños con cáncer. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y miren, una paciente que buscaba ser atendida por un supuesto dolor abdominal terminó sustrayendo a un bebé recién nacido mientras su mamá dormía en el Hospital Nacional de Tiquizate. A continuación, la impactante historia. La noche del martes, una mujer de aproximadamente 25 años llegó a la emergencia del Hospital Nacional de Tiquizate en Escuintla para pedir ser atendida por un supuesto dolor abdominal. Tras ser atendida, los médicos la dejaron en el área de espera, pero nadie sospechó que en realidad su intención era la de sustraer a un bebé recién nacido. Según el relato, la mujer durante la madrugada aprovechó, ya que la habían atendido, para pasar como una paciente más y se dirigió hacia el área de encamamiento y sustrajo a un bebé recién nacido mientras la madre del menor dormía. En brazos
brazos lo llevó hasta la garita del centro asistencial, donde los guardias notaron su nerviosismo y previo a permitirle la salida, le hicieron una serie de preguntas, pero sus respuestas no convencieron al personal de seguridad, por lo que dieron aviso a un agente de la Policía Nacional Civil que resguardaba el lugar. Inmediatamente se procedió a detenerla y a ponerla a disposición de una judicatura donde debe resolver su situación legal. La mujer de 25 años fue identificada como Betsabe Judith Mejía Casasola. Intentó salir, digamos, ¿verdad?, del hospital, pero llevaba en brazos a un bebé. Entonces, en el área de lo que es garita, ¿verdad?, que ahí tenemos nosotros el servicio de resguardo y vigilancia, pues antes de abrirle a la señora, pues le estuvieron haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces ellos pudieron ver de que no concordaba lo que la señora mencionaba con lo que pues, ellos pensaban. Entonces fueron a investigar adentro, ¿verdad?, para ver que todo estuviera normal. Las autoridades del centro asistencial reconocen que en el lugar no cuentan con cámaras de videovigilancia. Además, señalan que la mujer no iba acompañada. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, afortunadamente pudieron reunir a ese bebé con su mamá y celebrará mañana el Día de la Madre. Para mientras tanto, el colectivo de mujeres de Quetzaltenango exige mejoras y el traslado del preventivo donde ocurrió un incidente reciente. Tras el incendio que se registró en el preventivo en Quetzaltenango, el colectivo de mujeres de Xela exige a las autoridades la construcción de un centro carcelario fuera del centro histórico. Demandan atención a las necesidades de las privadas de libertad, ya que aseguran que viven en hacinamiento y hablan acerca de los problemas que afectan a este sector de la población. Ese momento vimos la precariedad con la que viven las mujeres en el preventivo de Quetzaltenango. Una de las demandas que nosotros tendríamos que hacer es de que saquen de esas instalaciones y que el gobierno se preocupe también. Y recordemos también, ¿verdad?, el caso de las compañeras que muchas veces también han sido explotadas sexualmente, porque recordemos que hay un caso también de esto y están en un hacinamiento terrible, en condiciones precarias. Lo que realmente las autoridades deberían de hacer sería construir instalaciones dignas, porque somos seres humanos, y están en un centro histórico, están en el área del centro histórico del municipio de Quetzaltenango. Esto también es un peligro para toda la población. Y si ustedes lo van a ver, son instalaciones súper antiguas que no llenan la calidad mínima para tener a personas viviendo en dichas instalaciones. Entonces, realmente nosotros pediríamos, y ha sido una demanda también que hemos consensuado, en sacar y construir instalaciones dignas para las compañeras. Tuvo que pasar algo así para que sean escuchadas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado acerca de las peticiones de este colectivo de mujeres, reportó. Más información, el presidente Bernardo Arévalo confirmó a la nueva ministra de Agricultura. La ahora funcionaria ya había laborado en administración pública, pero tuvo que pagar sanciones para poder asumir. El presidente confirmó a María Fernanda Rivera Dávila como la nueva ministra de Agricultura. Dávila fue juramentada en sustitución de Maynor Estrada, quien renunció al gobierno por motivos personales y familiares. Según el mandatario, los ajustes responden a la necesidad de mejorar la implementación de programas que permitan apoyar la productividad de pequeños y medianos agricultores. Es en el marco de este esfuerzo y de esta visión de fortalecimiento del ministerio y en su capacidad de apoyar a los productores, que le damos la bienvenida a la nueva ministra, la ingeniera María Fernanda Rivera. Confiamos en que la ministra Rivera, quien tomará posesión en las próximas horas, espero, desempeñará sus labores de manera ejemplar. Rivera Dávila brindó asesorías en el MAGA durante la administración del expresidente Alejandro Yamatei y también laboró en el INTECAP durante el 2021 y 2023. Antes de asumir, la funcionaria tuvo que pagar 245,000 quetzales a la Contraloría General de Cuentas por sanciones en su contra durante su paso por la administración pública. Dávila tenía 44 sanciones que ascendían a un aproximado
estimado de 700,000 quetzales. Sin embargo, le fue otorgada una reducción para que obtuviera su finiquito. La nueva ministra es ingeniera agrónoma por la Universidad EARTH de Costa Rica y formó parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Y ante el inicio del mantenimiento en la calle Martí, programado para el 17 de mayo, la Municipalidad de Guatemala anunció una serie de cambios en la circulación para el transporte liviano y pesado. La Municipalidad de Guatemala anunció la implementación de un plan estratégico de desvíos y rutas alternas ante el inicio de los trabajos de mantenimiento en la calle Martí. Las labores comenzarán oficialmente el próximo 17 de mayo y forman parte de la visión para construir una ciudad más conectada, han asegurado. Los trabajos sobre la calle Martí se estima duren 14 meses. Para ello, se estará dividiendo en 6 fases, con el objetivo de poder reducir la cantidad de accidentes, mejorar la movilidad vial, pero también generar mejores condiciones para que los vehículos y transeúntes puedan circular por uno de los tramos más importantes del país. La calle Martí comunica con zonas clave como la 1, 2, 6, 17, 18, 24 y 25. Además de ser la interconexión entre la ruta del Atlántico y el anillo periférico. Y diariamente se movilizan más de 75,000 vehículos, beneficiando alrededor de 580,000 personas. La intervención se ejecutará por fases, bajo un esquema técnico que permitirá mantener la circulación activa durante el proceso. El proyecto tendrá un costo de 42,997,000 quetzales. Para minimizar el impacto en la movilidad urbana, se han coordinado desvíos organizados por sectores, rutas alternas señalizadas, unos 200 agentes de tránsito desplegados diariamente, 48 por turno. Durante las obras también se realizará el cierre parcial y se habilitarán rutas alternas para los servicios de Tubús en la ruta 104 y en la línea 6 del Transmetro. Esta última modificará su horario iniciando operaciones a partir de las 4:30 horas. También se definieron desvíos específicos para el transporte pesado en el primer tramo de los 6 previstos. Con imágenes de Byron Baiza y Luis Macha, reportó Andrea Domínguez. Vamos a hablar de dinero. Grupo Solid, productor de diversos tipos de pintura y aplicadores, no solo ha invertido en Guatemala, sino que también se ha expandido con fábricas a otras áreas que en conjunto cubren el mercado de 15 países. Grupo Solid ha sido reconocido por producir pinturas y aplicadores hace 70 años y esta semana han anunciado la diversificación de sus modelos de negocio, fortaleciendo operaciones en Guatemala y América. En una visita hecha por Guatevisión y Prensa Libre a su mayor planta de fabricación de pinturas, Superbia, ubicada en Escuintla, Ariel Kolnesher, presidente ejecutivo de Grupo Solid, indicó que la compañía se ha especializado en 3 modelos de negocio y se ha expandido para convertirse en una empresa multilatina con inversiones millonarias. Actualmente generan más de 2.300 empleos en toda la operación regional y cerca del 50% está en Guatemala, donde se encuentran las 2 plantas de producción más grandes. Una es la planta de producción de pintura Superbia, establecida en 2012 en Escuintla, donde desde entonces se lleva a cabo toda la operación de pinturas. La planta anterior operó desde la década de 1950 en Villanueva. La otra es la planta de brochas y aplicadores Farbe Internacional, constituida en la década de 1980, siendo el único fabricante de brochas y aplicadores para pintura en toda la región centroamericana. Esta planta se ha ido sofisticando y automatizando, produciendo brochas, felpas, manerales, bandejas y otros complementos. También cuentan con plantas de producción en Paraguay y en República Dominicana. Hace 5 años decidieron salir de Centroamérica hacia el Caribe y Sudamérica. También atienden los mercados de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Haití, Belice, Ecuador y Bolivia, y se han convertido en una firma multimodelo, lo cual los diferencia de otros competidores, desarrollando modelos de negocio para cada necesidad o tipo de consumidor. Entre las inversiones más relevantes está la planta Superbia, con $25 millones en 2012, además de inversiones anuales en automatización. Solo en producción de aerosoles se invirtieron $2 millones el año pasado. En la planta de brochas y aplicadores se han invertido $4 millones en los últimos 5 años. En el caso de la expansión
expansión hacia República Dominicana y Paraguay, se han invertido unos $35 millones en los últimos 5 años. Además, están desarrollando un corredor logístico con una inversión prevista de $40 millones, de los cuales ya se han ejecutado 18 millones. Este incluye parques industriales, bodegas aprobadas por la SAT como depósitos aduaneros permanentes y... Y llegó el momento de ver lo mejor del fútbol nacional, y es que anoche Marquense y Municipal se enfrentaron en una semifinal vibrante que dejó muchas emociones y momentos para el análisis. Nuestro compañero Kevin Gordillo nos preparó el resumen con todos los detalles de este partidazo en el Marquesa de la Ensenada, en San Marcos. La semifinal de ida del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional se jugó el jueves 8 de mayo, en una noche espléndida en el Estadio Marquense de la Ensenada. El Club Social y Deportivo Municipal visitó a los Leones de Marquense en un duelo lleno de emociones con sabor a final anticipada. El marcador se abrió temprano al minuto 7. El defensor panameño Oscar Linton adelantó a Marquense con un certero remate que desató la euforia de la afición local. Pero la reacción escarlata fue inmediata y solo 2 minutos después el costarricense José Mena empató el partido con un cabezazo tras un tiro de esquina. Desde entonces el juego se volvió intenso y muy disputado, con llegadas peligrosas en ambas porterías, aunque sin más goles. El empate 1-1 deja todo por decidir en el partido de vuelta. Municipal intentará asegurar su pase a la gran final el próximo domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera, arropado por su afición. Pero Marquense ya dio la sorpresa al eliminar a Comunicaciones en cuartos de final y sueña con seguir haciendo historia y lograr el boleto a la final como visitante. Y en información de última hora, un adulto mayor de Chiquimula es el primer caso humano de gusano barrenador del ganado confirmado en Guatemala, según el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria informó este viernes, el 9 de mayo, que la persona afectada ya recibe atención médica y se encuentra bajo seguimiento. Las autoridades señalaron que este tipo de casos puede prevenirse mediante el adecuado cuidado de heridas, la higiene personal y la vigilancia en áreas con presencia de animales. Ese terrible gusano de la ignorancia llega al Teatro Dick Smith de Liga, una producción original de La Maleta Producciones. Esta comedia familiar llena de encanto invita a padres e hijos a reflexionar sobre los riesgos de alejarse del conocimiento y el poder transformador de la lectura. Con humor, fantasía y una crítica actual, la obra nos recuerda cuán peligroso puede ser dejar de aprender. Mi compañero Jonathan Chocó tiene todos los detalles. La Maleta Producciones presenta Ese terrible gusano de la ignorancia, una comedia teatral para toda la familia, que a través de humor y fantasía invita a reflexionar sobre los riesgos de alejarse del conocimiento. Siempre estamos enfocados en mostrar un teatro educativo, en un teatro que sea una herramienta para concientizar a la población, para transformar conductas. En esta ocasión quisimos reforzarnos un poco más con el tema del teléfono, que los niños pasan muchísimo tiempo en estos dispositivos y en estas plataformas que no siempre ofrecen contenido educativo de valores. Es una propuesta donde los niños y los padres se la van a pasar muy bien y deja un mensaje para ambos. Y en esta ocasión quisimos retomarla para obviamente subrayar esos temas que son tan importantes y son siempre actuales. La historia gira en torno a Elvira, una niña curiosa que sin querer libera a Tribulé, una criatura oscura que intentará desviarla del camino del aprendizaje para alimentar al temido gusano de la ignorancia. Bueno, aquí tenemos un bufón que se llama Tribulé, que es el que muestra todos los antivalores, como la comida chatarra, el uso del reggaetón, las desobediencias por parte de la niña. El personaje me encanta porque realmente es algo que la gente no se da cuenta. La ignorancia empieza muy lentamente y poquito a poco. Luego, obviamente, es algo que uno se disfruta, porque comer comida chatarra, o ver mucho tiempo TikTok, o hacer un montón de cosas que hoy en día sabemos que no están bien. Con un enfoque crítico hacia el exceso de tiempo en pantallas, videojuegos y la exposición a ciertos contenidos como el reggaetón.
La obra aborda temas como la pérdida del hábito de la lectura, la rebeldía infantil y la adopción de antivalores. La obra es una propuesta original de La Maleta Producciones, es una obra que fusiona músicos en escena, teatro de sombras, marionetas, con una comedia para toda la familia, cuyo mensaje principal es reflejar lo terrible que es vivir con ignorancia, lo importante que es fomentar en los niños el hábito de la lectura, el consumo de música por parte de los niños como el reggaetón, comida chatarra, y que muchas veces los niños pues tienden a tener estos cambios y se ponen un poco más agresivos. La obra es una propuesta original y en esta ocasión vamos a estar en temporada en la sala Dick Smith del Teatro de Liga. Una propuesta encantadora que entre risas y aventuras resalta el valor de los libros y el peligro de dejar de aprender. La obra estará presentándose los domingos 11, 18 y 25 de mayo en el Teatro Dick Smith en el Liga a las 11 de la mañana y las entradas tienen un precio de 125 quetzales. Si quieres más información, visita las redes sociales de La Maleta Producciones. Para Noticiero Guatevisión, Jonathan Chocó. La patrocinadora, ahí está la Guatevisión, aunque tú dilo bien. Así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes y de esta semana. Recuerden, el próximo domingo más noticias con Paula Osaeta a las 8 de la noche. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Aprovechamos el momento y volvemos a saludar a las mamás mañana en su día. Felicidades, hasta pronto.